Abróchense los cinturones, que este vídeo es una montaña rusa de emociones. Queda demasiado largo. Bueno, en realidad sí que fue... Yo tenía unas expectativas muy altas. ¡Buf! Esto es muy precario, pero bueno, había que probarlo de alguna forma. Es que estamos a punto de probar la sierra de cinta, esa que había comprado cuando la carroceta, que en realidad era para trabajar en vertical, y estuvimos haciéndole toda una infraestructura para poder trabajar con ella en horizontal y deslizarse por unos raíles. Ahora vamos a probarla, pero antes de nada vamos a ver cómo lo construimos, ya que empezamos haciendo una pequeña base con la pala para echar una placa de hormigón y posteriormente nivelar unos raíles de portón, los típicos que es como una omega, que bueno, pues los nivelamos con un poco de pasta perfectamente y ahí ya pudimos colocar la máquina. Y fuimos a por un poco de chatarra para realizar todas las modificaciones que queríamos. Le restauramos el sistema de tensado y las guías de la cinta, que ya llevaban un rodamiento ahí todo preparado para que no descarrile. Le quitamos la chapa que hacía de mesa, ya que ahora como iba a trabajar en horizontal no tenía sentido, e incluso le quitamos las patas que tenía originales para mantenerse en pie, para colocarle las poleas y que deslizara correctamente por los raíles. Me rayaba un poco que en este rodamiento tenía un poco de holgura, pero luego vimos que eso también se podía ajustar, incluso era para alinearlo con la otra rueda y que la sierra no se saliera. Y ahora ya solo era trabajo de cortar, soldar, no tenía nada de mala pinta. Hicimos ahí un pequeño carro con esas barras para luego posar la máquina directamente encima, pero pronto nos dimos cuenta que esa barra no podía ir ahí porque luego nos iba a hacer tope con el tronco. Pero como la máquina ya es muy robusta, pues al final las utilizamos para colocar eso encima y luego lo quitamos. Y es que esto ya empezaba a parecer un aserradero. Fijaros qué sencillo fue simplemente darle la vuelta y hacerle unas patas. Ya pudimos ponerle la sierra y también le cambiamos este perno que era el que sujetaba la rueda, que estaba roto, y ya le pudimos poner la sierra y nivelarlo todo para que digamos que fuera perfectamente paralelo al suelo, ya que nos esforzamos mucho en que los raíles fueran perfectos. Y ya pues la colocación de la sierra sería pues subir un poco de un lado la máquina o bajarla para que también fuera a nivel y hiciera los cortes perfectos. Le pusimos mucho esmero a esto. A continuación le hicimos como un triángulo para darle estabilidad y que la máquina no se volcara, y pues con la ayuda de unos tacos super guays fijamos bien los raíles al hormigón ese que habíamos echado. Están super guays estos porque es como que no sobresalen nada y permite que la rueda deslice perfectamente sin rozar. Ahora todo iba sobre ruedas literalmente y nos quedaba lo más importante, acoplar el motor a la máquina. Pudimos aprovechar una de las chapas que venía con el motor eléctrico original para acoplarlo en el eje del Patrol, que se lo pusimos ahí soldado directamente. Las revoluciones iban a ojímetro, ya que el motor eléctrico iba a 3000, pero tenían puesta una toma de fuerza que en realidad el tractor funciona a 1000, y fijaros qué pedazo polea de ataque. Tuvimos suerte para acoplarla, que encajó en el centrador ese del eje, y ahí le habíamos puesto una polea para ponerle el embrague directamente al motor, pero se nos rompió y cambiamos de estrategia. Ahora íbamos a ponerle la parte de abajo de un puntal para atornillarlo directamente a la transmisión. Tuvimos suerte a la hora de acoplar el motor, que la chapa coincidía con los espárragos originales y ya solo nos quedaba acoplar una cosa con la otra. Tenía que quedar perfectamente nivelado porque si no iba a vibrar mucho, y el embrague lo íbamos a poner directamente ya en esa polea. Así solo había una correa. Si quedaba bien iba a ser mucho mejor porque cuantas menos correas hubiera, mejor. Lo que pasa que es verdad que la puesta en marcha al final tenía que arrastrar toda la desmultiplicación que llevaba el eje. Pero bueno, al final decidimos arriesgarnos y fue más fácil para acoplarlo, ya que al estar atornillado ya solo teníamos que fijar esa chapa al eje. ¿Viste cómo se mueve? ¿Viste? Sí, no está bien, vale. Entonces hay que pasar
plan de nivelarlo ahora. Como era de esperar, no quedó perfectamente alineado, así que le dimos una oportunidad forrándolo con arandelas ahí directamente en la unión y también incluso levantando el motor a ver si éramos capaces de que quedara recto y girase perfecto, pero al final era muy complicado. También hicimos una pequeña instalación eléctrica basada en meterle 12 voltios al carburador, ya que lleva ahí un apagallamas que si no le llega corriente directamente corta el paso de la gasolina, y luego simplemente con unas pinzas directas a la puesta para que arrancara. Pero fue imposible, así que tuvimos que cambiar de estrategia. Necesitábamos hacer una unión ahí flexible y para ello pues necesitábamos un poco más de espacio, así que cortamos esa chapa y la suplementamos un poco y se nos ocurrió hacer esa especie de transmisión con eslingas. Sí, con eslingas, con la ventaja de que le daba un poco de flexibilidad y a la puesta no le suponía tanto esfuerzo arrancar. Y esto ya iba teniendo muchísima mejor pinta y ya solo quedaban los últimos retoques, como por ejemplo ponerle el embrague, un tensor que simplemente iba a acoplar el eje ya directamente a las ruedas de la sierra. Pero madre mía, eso metía miedo, o sea, daba miedo hasta acercarse. Iba girando tan rápido que parecía que iba a abrir ahí un agujero negro. De hecho, fijaros la inercia que con el motor apagado todavía podías estar cortando y cortando. Y igual tardó la primera vez 5 minutos en pararse, pero sin exagerar. O sea, ni os imagináis la inercia que llevaba. Pero nosotros tiramos para adelante como los de Alicante y al día siguiente lo que hicimos fue quitarle rozamiento. Por ejemplo, el palier del lado derecho no se estaba utilizando y con suerte este eje debe tener los grupos soldados o es autoblocante o yo no sé lo que pasa, pero aunque se lo quitaras, el otro lado giraba como si no tuviera diferencial y al final pues así quedaba más ligero y todo más compacto. Las sujeciones, como ya dije al principio, son un poco precarias. Allí le pusimos haciendo un triángulo, un alambre apoyada sobre 2 caballetes que fuimos forrando con tablas hasta nivelarlo y de aquel lado una eslinga con carraca para tensarlo. Para el tema de nivelar también nos dio muchísimo trabajo. Empezamos intentando con el nivel láser, subiendo, bajando, al final pusimos una línea y también con la ayuda de la propia cuadrícula de la cámara conseguimos alinearlo así. Luego con más tiempo pues iré haciendo una mesa elevadora, pero tiene que funcionar lo más básico, que es hacer el corte, así que vamos a ello. Voy a quitar esto ya. Mira, por aquí también pusimos una manguera echando agua directamente a la sierra. Lo que pasa que claro, esto es todo experimental, pero bueno, parece que funciona bastante bien. Y bueno, pues luego ya el motor, que lo vamos a arrancar con la ayuda de una batería del coche. ¿Listos? Ya. Se achica un poco porque es mucha inercia. ¡Ahora que arrancamos! ¡Ahí está! ¡A máxima velocidad! ¡Vamos allá!
que tenía el brazo de la carroceta delante. Mirad la inercia que lleva esto. Después de igual 3 minutos hace que pare el motor. Y sigue. Bueno, ya está atardeciendo, pero por fin está parando. Y bueno, pues el problema es lo que entre el embrague, que ya sabíamos que una conexión ahí directa no iba a funcionar, y esta era otra de las cosas que teníamos miedo, que lo que es la desmultiplicación, o sea, la marcha en la que irías en tu coche para realizar este trabajo, pues se queda demasiado larga. Entonces la sierra va demasiado rápido, pero nada más que le empieza a hacer un poco de resistencia al tronco, el motor no es capaz de mantener esa resistencia y al final avanzas muy lento por eso. Así que bueno, así un sabor agridulce que se nos queda. Mirad qué caras hay por ahí. Ahí estaba pensando que estaban decepcionados, pero es que en realidad el único que estaba decepcionado era yo. Y al final es verdad que la máquina trabaja y desde su punto de vista parecía que todo iba muy bien, pero claro, yo como estoy de sentir ese motor cuando siego, cómo va achicado o cómo va realmente cuando va sobrado, yo sentía que el motor no iba bien. Entonces claro, para mí era decepción porque aunque funcionaba, yo estaba sintiendo que el motor iba sufriendo y no era capaz nunca de recuperar las revoluciones a las que debería girar. Es como que el acelerador de inercia se escuchaba que iba siempre a fondo. Así que aún así, como cortaba muy bien, dijimos, venga, vamos a darle otra oportunidad y hacer otro corte a ver qué tal funciona. Y es que yo creo que aquí hay un tema que es como los aviones supersónicos o mismamente el Bugatti Veyron este que coge 400 km por hora, que para coger 405 necesitaba 200 caballos más. Pues aquí pasaba lo mismo. Yo creo que iba tan revolucionado esto que al final ya se generaba tantísimo rozamiento que ni siquiera el motor en vacío era capaz de hacer revolucionar tanto la sierra. Lo que nos salvaba era que al final esas ruedas que lleva la máquina de fundición dan tantísima inercia que aunque el motor va achicado que no puede más, hasta que digamos que paras esa inercia que llevan las ruedas, todavía sigue cortando muchísimo. De hecho, ahora mismo al final del recorrido el motor estaba muriendo y era más bien la inercia de la sierra lo que lo mantenía arrancado y no al revés. Fijaros. Casi lo calas, ¿eh? Mira que era mala. Que la detengan, es una mentirosa, malvada y peligrosa. Dios, qué precarísimo. A ver, espera. Ahí. Vale, al final no está tan mal, es que tenía unas expectativas, os juro que muy altas de esta máquina, pero claro, al final yo creo que con un motor más potente se solventarían porque este sinceramente no da para más. Con un desarrollo más corto, pues es verdad que igual tendría fuerza, igual no, seguro, ya que no podía dejar este vídeo aquí con esta insatisfacción. Porque aunque la viga había quedado muy bien, fijaros, 2 caras paralelas hechas en 2 minutos, que hacer esto con la motosierra me hubiera llevado bastante y el acabado no hubiera sido tan bueno, yo sabía que podía dar más, sabía que cambiando el desarrollo iba a ir mucho más fluida la cosa y simplemente era poner una polea abajo igual que la de arriba o a la inversa. Sin duda el motor me lo iba a agradecer muchísimo, ya que al final estaba el pobre intentando alcanzar 3000 revoluciones que simplemente en vacío no era capaz por el grandísimo rozamiento que daban esas altísimas revoluciones, y aunque la sierra iba a girar más lenta también íbamos a poder hacer más fuerza.
Así que con mucha paciencia, ya que es fundición, le corté la polea a la grande y pretendíamos ponérsela arriba, pero elegí unas láminas que eran así como galvanizadas, muy finas, no soldaban bien. Yo creo que además en la fundición no se suelda bien, no sé, a ver qué opináis vosotros, dejadmelo en los comentarios. Al final le metimos varillas directamente al eje y no sé, hicimos lo que pudimos porque queríamos probar a ver si ya funcionaba bien, y con el tiempo, pues bueno, como digo, pretendemos lijarla, pintarla, ponerle una mesa elevador, pero esto tenía que funcionar. Por favor, Diosito, que funcione. Pero cuando ya nada podía malir sal, se nos salía la correa. Pero bueno, era simplemente porque tuvimos que coger una más grande, ya que al ser la polea más grande la correa tenía que ser más larga y venía como muy doblada y se retorcía hacia los lados y se nos salía. Pero bueno, le hicimos una guía para que no se saliera. Una vez que cogió revoluciones ya iba perfecto y ahora sí se notaba que por fin la sierra iba bien. El motor se sentía que como el acelerador de inercia todavía tenía margen para cuando la empujabas y empezaba a hacer rozamiento al cortar, pues el propio ya se aceleraba más para mantener esas 3000 revoluciones. Y bueno, pues como curiosidad, el eje de coche desmultiplica 4:1, así que calculamos que esas ruedas giran a unas 750 revoluciones. Yo creo que con un motor más grande podría cortar más, pero el rendimiento que tiene es suficiente para lo que yo busco. Al final tiene mucha precisión, al ser tan finita la sierra hace poco rozamiento. Además pasamos de una motosierra que tiene 5 caballos a un motor ya de 25, y bueno, pues al final también los dientes son más suaves, no hay que lijar tanto y al final el acabado es increíble. Y eso que esto es, digamos, el peor acabado y el peor rendimiento que va a tener esta máquina, ya que ahora de aquí para arriba. Muchísimas gracias por ver y por todo el apoyo que me dais día a día. No olvidéis suscribiros si aún no lo habéis hecho, que se vienen muchísimos más vídeos de esto y de otras cosas muy interesantes, y nos vemos en los próximos.